asistencia a este su auditorio. Favor de pasar a tomar sus lugares. Empezamos en 3, 2, 1, ahora. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta mesa redonda de esta tarde que tenemos programada dentro del programa de las jornadas de probabilidad estadística y ciencia de datos. El propósito de esta mesa es que algunos de los egresados que han pasado por las aulas de MIMA les platiquen un poquito de su experiencia. Ya se dan cuenta que ha sido el tema, digamos, a lo largo de estas jornadas, pero queríamos dar este espacio para dar la oportunidad de intercambiar experiencias de manera un poquito más informal. Y la idea sigue siendo la de motivarlos, de motivarlas para que si aún no se deciden, pues vean las áreas que cultivamos aquí en el Departamento de Probabilidad Estadística como opciones de desarrollo profesional o pues para continuar con sus estudios, ¿no? Afortunadamente, todos los que han pasado por aquí y más, por supuesto, han tenido carreras muy exitosas, entonces pues eso es un patrón que creo quiere decir mucho. Entonces, me voy a permitir presentar en estricto orden alfabético a nuestros invitadas del día de hoy y posteriormente en el mismo orden pues van a platicarnos en un lapso de unos 10 minutos o algo así cuál ha sido su experiencia. Al final de haber preguntas pues las responderán con mucho gusto y si alguna de ellas tiene algún comentario adicional pues lo haremos. Entonces, en primer lugar, me gustaría presentarles a Eunice Campirán García, que está presente vía Zoom. Ella estudió la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en el ITAM, que terminó en el año 2002. La maestría en Estadística, o maestría en Ciencias Matemáticas en el área de Estadística, aquí mismo en el IMAS. Y aquí también el doctorado en Estadística, que terminó en 2018. Sus áreas de interés son la estadística y la probabilidad, con énfasis en inferencia bayesiana, simulación y enseñanza de la estadística. En segundo lugar, me da mucho gusto presentarles a María de la Paz Chávez Vargas, aquí presente. Muchas gracias por estar aquí. Ella tiene una licenciatura en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en Flaxo, México, que terminó en 2014, especialización en estadística aplicada, donde tuve el placer de conocerla, pasó por mi curso de inferencia bayesiana, que terminó en 2020, doctorado, actualmente está haciendo el doctorado en investigación en ciencias sociales con mención en sociología en Flaxo también. Sus áreas de interés son métodos mixtos en ciencias sociales, específicamente con temas de derecho de personas indígenas. Su autoadscripción es mujer purépecha. En tercer lugar, tenemos aquí presente también a Mario Horacio Garrido Saki. ¿Sí? Gracias. Él hizo la licenciatura en Ciencia de Datos aquí en la UNAM, es, si entiendo bien, de la primera generación de egresados de esa licenciatura, que como saben es de reciente creación, y está haciendo la ingeniería, también tiene como carrera Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería, que terminó el año pasado. Sus áreas de interés son aprendizaje automático, optimización. Después va a hablar Asael Fabián Martínez Martínez. Él hizo la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, terminó en 2004. Posteriormente la maestría en Ciencias aquí con nosotros en el IMAS, terminó en 2008, y el doctorado en Ciencias también aquí, que terminó en 2016. Sus áreas de interés son la estadística, la probabilidad y computación, en particular inferencia bayesiana, particiones aleatorias, de las cuales Marifer nos habló esta mañana, y análisis topológico de datos. En tercer lugar, en último lugar está Lisbeth Naranjo Albarrán, aquí presente también, muchas gracias. Ella hizo la licenciatura en Actuaría en la Facultad de Ciencias, la maestría en Ciencias Matemáticas con nosotros también, y terminó en 2009, y el doctorado en Matemáticas en la Universidad de Extremadura en España, en el 2014. Sus áreas de interés son estadística, con énfasis en estadística bayesiana, bioestadística y modelos lineales generalizados. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, procedo a darle la palabra a Eunice, por favor, y posteriormente, pues, seguiremos la dinámica que ya mencioné. Adelante, Eunice, gracias. Hola, gracias. Hola, me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer, aunque sea virtualmente, regresar a Limas, ¿no?
Siempre un placer verlos a todos, ¿no? Muchos son conocidos, otros son nuevas caras, pero me da mucho gusto estar aquí. Bueno, mi historia es un poquito, siento un poquito diferente de muchos que llegaron a Limas, porque muchos de mis colegas, muchos de mis compañeros de esa época estaban convencidos, llegaron a Limas muy convencidos de que querían hacer estadística o que querían hacer probabilidad. En mi caso muy particular, yo estudié la licenciatura en el ITAM y me dieron muchas estadísticas. Y debo decir, y sí tuve muy buenos profesores, pero la verdad no me gustaba la estadística, solo me gustó el último curso que fue de estadística multivariada, ¿no? Ese me gustó mucho porque era muy aplicado, pero las demás estadísticas, pues la verdad no me gustaron, más bien las sufrí las sufrí muchísimo. Entonces, ¿cómo llegué yo a Limas? Pues llegué a Limas porque en ese momento estaba la huelga, bueno, había terminado la huelga, y fue la época en donde fusionaron el posgrado del IMATE con el IMAS y con lo de la Facultad de Ciencias. Entonces, yo más bien quería hacer un posgrado en matemáticas y en aquel momento, pues a mí me llamaba más el análisis matemático, esa parte me gustaba mucho. Entonces dije, bueno, voy a aplicar, ¿no? Llamé a un teléfono y en un teléfono me decían, no, pues tienes que hacer el examen de admisión. Y en el otro teléfono me dijeron, no tienes que hacer examen de admisión, ¿no? Entonces dije, no me quiero arriesgar, ¿no? Pues de aquí depende entrar, ¿no? Entonces entro, ¿cómo se llama? Voy a Limas, hago el examen y no me fue mal, me fue bien en la parte de álgebra lineal y en la de cálculo, pero en la parte de, ¿cómo se llama? De estadística me fue fatal, ¿no? Entonces, pues ya. Y me dijeron, bueno, ¿cómo se llama? No importa tanto porque pues aquí vas a aprender estadística, ¿no? Entonces, sí me dijeron que podía pedir una beca, ¿sí? Si me quedaba ahí. Y dije, ok. Dije, bueno, fue la primera decisión que tomé en favor de la estadística por dinero, honestamente, ¿no? Y entonces tomé la decisión de llevar estadística. Dije, ni modo, me voy a tener que llevar otra vez INFE, ¿no? Pero ahora los cursos eran muy diferentes, ¿sale? A mí me dio el curso de inferencia matemática, no sé, no recuerdo bien el nombre formal, pero se me lo dio el doctor Federico Rey, que en paz descanse. Y recuerdo que hubo una clase que me encantó, o sea, me fascinó, que fue cuando él hizo la relación entre lo que es el Producto Interior y lo que es una covarianza. Y yo me quedé, wow, de aquí soy, ¿no? Porque empezó a hablar de espacios de Hilbert y todo eso. Y dije, no, o sea, aquí está padrísimo esta parte, ¿no? Pero bueno, me seguía sin convencer mucho la estadística. El siguiente paso, la siguiente materia que tuvo un impacto muy importante en mí fue la estadística bayesiana. Tomé estadística bayesiana y me encantó. Dije, wow, de aquí soy, ¿no? Está padrísimo esta parte y también la simulación. Y esas dos materias se las debo mucho a quien fue después mi tutor, el presente aquí, doctor Eduardo Gutiérrez Peña. Entonces, esas materias me gustaron. No obstante, como que me seguía llamando más la atención de procesos estocásticos y fueron las materias que yo llevé. Al terminar mi maestría, me incorporé a trabajar en el Instituto Mexicano del Petróleo y fue una experiencia muy interesante y muy enriquecedora. Yo salí de la maestría pensando que si tú sabías teoría, ya las aplicaciones ya eran pan comido. Eso es lo que yo salí pensando. Pero, pues, resulta que no era así. Y tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de trabajar con dos investigadores. Uno era estadístico y otro era probabilista teórico. Y el probabilista teórico, este probabilista teórico, ¿cómo se llama? Pues no sabía modelar muy bien los problemas, mientras que el estadístico, cuando llegaba un ingeniero, él decía, no, podemos hacer esto, un diseño de experimentos, podemos hacer una regresión logística, en fin, sabía plantear muy bien. Y fue cuando ahí yo decidí, yo quiero ser estadístico, ¿no? Yo quiero hacer mi estadística, yo quiero hacer un doctorado en estadística. Y fue cuando regresé una vez más a Limas, ahora sí con la convicción de que yo quería hacer un análisis de datos y hacer, ¿cómo se llama? Estadística, ¿no? Y estadística, lo que más me gustaba, la estadística bayesiana, ¿no?
Ya después, pues ya he trabajado como consultora, eso me ha enriquecido bastante. También ahorita actualmente estoy trabajando como profesora de tiempo completo aquí en la Universidad de las Américas en Puebla y me encanta la academia, pero es gracias a toda la experiencia que tuve en el IMAS, de darme cuenta que me gustó, porque en el IMAS, durante el tiempo que estuve estudiando en el IMAS, yo pude ser ayudante, ¿cómo se llama? Y es ahí donde me encantó dar clases, ¿no? Fue mi primer contacto, ¿no? Me encantó dar clases. Y finalmente, pues bueno, esa parte, ¿cómo se llama? Entonces mi sugerencia es que el IMAS tiene mucha fama de que los cursos son teóricos, eso es cierto, pero también es cierto que ustedes, si buscan las aplicaciones, hay gente que hace muchas aplicaciones y muy apasionantes y muy interesantes, y pueden enseñarles a ustedes a modelar, ¿cómo se llama? A trabajar con datos, ¿no? Y pueden, una de las cosas que yo para titularme de la maestría, yo lo hice por exámenes generales. Yo les recomendaría humildemente que lo hicieran más bien por tesis, porque la tesis es una oportunidad para aprender a hacer una investigación, ¿no? Ya sea teórica o aplicada, dependiendo qué es lo que les esté llamando la atención. Y ahí ustedes pueden darse un mayor cuenta cuál es su perfil, van a aprender, y en mi opinión van a aprender a redactar un documento bien escrito, van a aprender a hacer ya sea análisis de datos o desarrollar ideas, incluso puede llegar a salir un artículo, ¿no? Entonces, también una ventaja de trabajar bueno, hacer el posgrado en la UNAM es que ustedes tienen la oportunidad de tomar cursos en el CELEC, que es el Centro de Lenguas, y ahí uno está muy padre porque uno tiene la oportunidad no solo de tomar los cursos, sino también uno puede ser autodidacta. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho La Ley y el Orden, ¿no? Entonces ahí tenían todos los videos de La Ley y el Orden, nada más que con subtítulos en inglés. O sea, estaba tanto el audio como los subtítulos en inglés, y pues eso me ayudó mucho a crecer, ¿no? Y también hay unos libros muy buenos que, dependiendo de tu nivel de inglés, por ejemplo, tienen las obras de Sherlock Holmes, ¿no? Que también me apasiona mucho esa parte. Y ¿cómo se llama? De investigación criminal. Entonces, si tenías un nivel de lectura no muy alto, pues entonces empezabas con eso y así, ¿no? Entonces eso es padrísimo de la UNAM. También puedes involucrarte en muchas actividades, si te gusta cantar en un coro, si te gusta hacer, ¿cómo se llama? Ir a la montaña, etcétera. También hay todo ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, realmente, no solo la experiencia fue muy grata para mí, porque me apoyaron muchísimo durante mis estudios, todos mis maestros, particular el doctor Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez Peña, y ¿cómo se llama? Y realmente, ¿cómo se llama? Siempre hay una disposición de apoyarlos. El ambiente es bonito, también es algo importante. El ambiente de la maestría es bonito, es padre porque luego te dan beca para ir a congresos. También, hasta donde sé, también tienen una vinculación con la Universidad de Bath, que también eso puede ser enriquecedor, irse a un semestre a estudiar allá. Entonces, realmente esa fue mi experiencia que yo tuve, ¿no? Muchas gracias, Eunice. Vamos a continuar con Paz Chávez. Y presente, adelante, por favor. Todos. Quiero comenzar con una pregunta que se quedará abierta para el público que nos está viendo por YouTube, pero a las y los estudiantes presentes les quiero preguntar si alguno viene de ciencias sociales, de alguna carrera o algún historial de ciencias sociales. No, ¿verdad? Bueno, comencé mi intervención así porque agradezco mucho la invitación que me hicieron aquí a la plática, pero considero que no soy una muestra representativa de un estudiante promedio del posgrado en el IMAS, ¿no? Y pues me animé justo para que conozcan un poco cómo lo vivimos de este lado, y también para que si hay alguien de ciencias sociales en YouTube que está viendo esto, se anime a aventarse esta experiencia, ¿no? Yo, como escucharon, hice una licenciatura en estudios latinoamericanos, totalmente metodología cualitativa, análisis desde un enfoque antropológico, histórico. Jamás en mi vida había visto estadística, ni en prepa,
ni lógica, o sea, nada de nada. En maestría ya vi microeconomía, matemáticas, estadística por primera vez y fue mi primer gran impacto. No sé si se escucha bien, ¿sí? Pero me gustó y quise continuar con un doctorado. Hablé con el coordinador del posgrado en ese momento y me dijo, bueno, le pedí que me dejara regresar de oyente a las clases y me dijo, sí, pero mejor métete a Limas y con una especialización ahí vas a quedar bien parada para cualquier doctorado en el mundo en sociología, ¿no? Y me dijo que había oportunidades, es una de las ventajas de la especialización, no es de tiempo completo, es de lunes a jueves de 5 a 8 de la tarde, entonces te da la oportunidad de trabajar. En ese momento yo estaba trabajando. Dije, ay, qué fácil, 3 horas por la tarde diaria, no es todo el día en la escuela, bueno, me la aviento. Un poco como Eunice, no sabía que había un examen de admisión, me tuve que esperar un año, no tenía prisa, y me dijeron que había un propedéutico y ese fue el gran impacto para mí, ¿no? 3 semanas de propedéutico, dije, quedo lista para lo que sea, ¿no? Y el primer día, en la primera hora de era cálculo. Así en una hora vi lo que vi en la maestría en un mes, ¿no? O sea, al ritmo pues en ciencias sociales no estamos tan acostumbrados, ya un poco, bueno, cada vez más desde hace años a utilizar metodologías cuantitativas, pero en general estamos muy alejados de metodologías cuantitativas, ¿no? Más del área que yo venía. Y pues nada, no era nada difícil, yo tenía que repasar todas las tardes con Kulansh, un entrañable amigo haitiano con el que seguimos hasta la fecha hablándonos, también con Mayra. Pero era demasiada información para mí, y eso en el primer día, en la primera hora, ¿no? Pues hice el examen como Eunice, pero al revés. A mí en estadística me fue bien, me sentí bien, en proba más o menos, y en cálculo dije, no, ya, o sea, jamás voy a entrar a la especialización. Y eso por eso empecé también con esta pregunta, porque creo que es algo de lo enriquecedor de la especialización, que el perfil de ingreso, o sea, podrían recibir solamente actuarias o actuarios, matemáticos, ingenieros, pero está abierto a diferentes disciplinas y eso es muy bonito y para mí fue muy enriquecedor y por lo que he platicado con mis compañeras y compañeros, pues es una buena experiencia, ¿no? Entonces, pues ahí estábamos, ¿no? Muchos actuarios, ingenieros, matemáticos, uno que otro psicólogo, 2 médicos y Kulansh y yo de ciencias sociales, ¿no? Y fue una experiencia para mí brutal porque había muchas cosas que no había visto nunca y había veces que me quedaba viendo el pizarrón sin entender nada. Entonces, con Kulansh, diario, así por lo menos 3 días a la semana y sábado o domingo, saliendo a las 8 de la noche nos íbamos a mi casa hasta las 11 a repasar lo que habíamos visto o a hacer la tarea. Y esa es otra cosa, desde la primera semana te ponen en equipos para hacer tarea y es un poco aleatorio porque no conoces a muchas personas, no sabes con quién te juntas, entonces quedas con actuarios, o sea, quedan grupos diversos. Entonces, recuerdo que un ejercicio no me acuerdo de qué materia, como de matemáticas, no logramos hacerlo en 3 días, Kulansh y yo, y nuestros compañeros de actuaría ya habían terminado toda la tarea completa, ¿no? Entonces ellos a veces nos ayudaban, a veces no hay tiempo, o sea, la mayoría, todos trabajábamos, pero vas avanzando y te vas esforzando, ¿no? Y en metodología, pues nosotras teníamos Kulansh y yo, una formación en metodología de la investigación y ahí nosotros jalábamos al equipo, ¿no? Ellos nos jalaban en otras materias. Pero es muy enriquecedor porque, por ejemplo, los actuarios pues con los que les pregunté, se les hacía complicado estadística. Entonces, a pesar de que tenían mucho conocimiento de matemáticas, en estadística les hacía falta y o sea, entre todos nos íbamos apoyando cuando se podía. Eso me parece muy enriquecedor. Por otra parte, yo, por ejemplo, nunca había escuchado hablar bueno, sí había escuchado, pero nunca había visto R. Aquí lo aprendí así a golpes a utilizar. También a mitad de una tarea de Eduardo se me desconchinfló Word y de tanta fórmula
y así yo llorando le escribí, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, o sea, sí, no me dijo, no te preocupes, me dijo, te recomiendo que aprendas a utilizar LaTeX, es mucho mejor para este tipo de tareas. Y de la nada, o sea, todo sobre la marcha, ¿no? Aprendí a utilizar con videos, con tutoriales, preguntando, Overleaf. Entonces, para mí fue un proceso así brutal de aprendizaje, de compartir con mis compañeros, y yo digo que lo más enriquecedor para mí fue aprender a trabajar en equipo acá. Nos tocó el proceso de pandemia, tuvimos la mitad del programa presencial y bueno, más de la mitad y un pedacito al final en virtual. Entonces, aún en virtual, Julange, Mayra y yo nos reuníamos para estudiar, o sea, todas las tardes. A lo mejor no es así para un alumno de actuaría o de matemáticas, ¿no? Pero para nosotros lo requería. Y no conformes con eso, me acuerdo que la primera semana de clases subí las escaleras y vi en un grupo a varios, como a 10 alumnos haciendo un examen y decían es el examen general de conocimiento. Yo dije, no, pues, o sea, yo apenas entré aquí, jamás, si llego al final de la especialización, jamás haré mi examen porque sé que es muy difícil pasarlo, ¿no? Pues no conformes con toda la experiencia que habíamos tenido, los tres nos animamos, nos animaron los maestros también a estudiar y a hacer el examen general de conocimientos. Y nuevamente en equipo, o sea, Mayra es ingeniera, Julange es doctor en estudios poblacionales y pues yo, ¿no? Con la licenciatura y la maestría en ese momento. Nos ayudábamos como podíamos, todos trabajando, ya terminando la especialización, de 7 de la mañana a 9, 10 de la mañana, estudiando diario para el examen, sábados y domingos completos. Y lo hicimos, o sea, los tres hicimos el examen, los tres lo aprobamos, con otros compañeros más, obviamente. Y pues, o sea, todos súper orgullosos, muy, muy felices y para mí ha sido una de las experiencias más enriquecedoras. En este momento no sé si lo volvería a hacer, fue un esfuerzo brutal, de verdad. Y así lloré lágrimas de sangre, pero aprendí muchísimo. Y hasta la fecha, por ejemplo, está aquí presente mi maestra Patti de muestreo, y de diseño de experimentos. Ella hasta la fecha me está ayudando para mi trabajo de doctorado con el muestreo para el doctorado. Y pues el maestro que no es porque esté aquí, pero es el mejor maestro que he tenido en toda mi vida académica y en general en este proceso porque a pesar de, o sea, esa es la riqueza de un grupo multinivel, ¿no? Habíamos de muchas disciplinas, pero nadie se detuvo a pensar, ¿no? A todos nos trataban parejo, o sea, no había condescendencia, era, este es el nivel y alcáncenlo, pero no era un nivel inalcanzable, no era algo que te motivaba a estudiar, a estudiar por tu parte, porque parecía que en las diapositivas, por ejemplo, de Eduardo estaba todo, pero cuando las revisabas sabías que había un camino larguísimo para llegar, ¿no? Que le estaba poniendo ahí, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy motivante y pues ahora estoy en entrar al doctorado en la parte del examen de estadística para el doctorado, pues fue muy fácil para mí y me motivó a buscar la utilización de métodos mixtos. No solo a utilizar la parte cuantitativa, sino clavarme profundamente también en lo cualitativo, bien, una metodología tanto cualitativa como cuantitativa, y eso es lo que me gustaría hacer pues en adelante en mi vida académica, en la medida de lo posible. Yo sé que las metodologías dependen de lo que uno quiere estudiar, pero me gustaría poder siempre combinar estas dos áreas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paz, por tu intervención. ¿Sigues usando LaTeX? ¿LaTeX? ¿O ya no? Sí, Bueno, entonces, posiblemente de las únicas científicas sociales que lo hacen. Y la otra, yo sí creo que eres parte de la muestra representativa. Justamente estás representando a ese sector de los alumnos, las alumnas que han pasado por la especialización, que es un programa muy especial, es un programa distinto. De alguna manera, esa es parte del posgrado.
matemáticas, pero aparece explícitamente aparte por una razón, ¿no? Entonces, ha sido un programa importante también para dar, pues bueno, para fomentar el uso correcto de la estadística en otras áreas, ¿no? Entonces, está muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Mario Garrido, también aquí presente. Él tiene una pequeña presentación, no sé si lo puedan exhibir, por favor. Vale, pues parece que ahí está. Bueno, pues yo soy ahorita pasante de licenciatura en Ciencia de Datos, aquí de Limas, primera generación. De hecho, fui el representante estudiantil en el comité académico. Igualmente soy pasante de Ingeniería en Computación, por aquí en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y les voy a contar un poquito de mi experiencia a lo largo de, por lo menos, mi trayecto en Ciencia de Datos, antes de mientras y después de pues, esta carrera. Más que nada, les voy a contar de mis expectativas, de qué pensaba de ciencia de datos como carrera y como disciplina antes de la carrera, y luego las realidades que aprendí de la misma, tanto académicas como institucionales de Limas y laborales. Entonces, pues previo a ingresar a la licenciatura, realmente yo estaba en sexto semestre de Ingeniería en Computación, y para la gente que conozca un poco de la Facultad de Ingeniería sabrán que tiene un enfoque más técnico que formal. Y digo, eso está muy bien para muchos temas, pero por ejemplo, si tú quieres crear algo nuevo o en dado caso quieres usar algo realmente nuevo, vas a tener que referirte a documentos científicos muy pesados. Probablemente si estás, no sé, en aprendizaje de máquina, referenciados en estadística. Y va a ser muy complicado que los entiendas. Entonces, yo tenía ya ese tema de querer profundizar un poquito más en la parte formal, ¿no? De todo, del fundamento de lo que quería hacer, que era principalmente aprendizaje de máquina, aprendizaje estadístico. Y bueno, yo les relato lo que pasé personalmente, yo que vengo de ingeniería, pero gente que venía de la Facultad de Ciencias me contaban lo opuesto. Ellos venían de un entorno donde todo era muy teórico, a veces muy formal, pues era complicado para ellos saber, bueno, ¿y cómo voy a aplicar esto? O cómo implementar algo de lo que entienden, pero no pueden ahora sí que traer al mundo real. Entonces, pues como que de esas dos vertientes noto que venían los alumnos de por lo menos la primera generación. Bueno, mi expectativa era, vi este póster de acá, no se ve muy bien, pero no tiene demasiada información. Tiene un gráfico muy llamativo y tiene palabras grandes, ¿no? Como las que se pueden ver a la derecha, las mencionan. Big Data, ciencia de datos, minería de datos, machine learning. Y pues tienen este como enfoque místico estas palabras, en que dicen que todas las soluciones del futuro se basan, aunque sea parcialmente, en ellas. Y digo, está muy bien, pero si no estás bien enfocado, por lo menos en una parte de estadística y de computación, entender realmente lo que son estos conceptos está muy complicado. Entonces mi expectativa original era, pues vamos a ver de qué va la carrera. En ese momento era primera generación, éramos ahora sí que los conejillos de Indias para el programa académico. Y pues había que ver, ¿no? ¿Qué nos enseñaban de estos temas y de cualquier otro que consideraran pertinente? Y bueno, en la realidad ya, lo que yo noté en ciencia de datos es que existe un punto medio, por lo menos de cómo se diseñó esta carrera, entre teoría y aplicación. Es decir, la teoría te la van a dejar clara y muy formal, como noté, de hecho, en clase del doctor Eduardo, que fueron de las clases, yo creo, más distintas a las que llevé en ingeniería. Sí tenían un nivel de formalidad superior al que yo estaba acostumbrado, y aunque era lo que venía buscando, no estaba para nada preparado. Pero uno se va acostumbrando, va desarrollando como esa intuición. Entonces tienes por un lado esa parte teórica, y luego tienes la aplicación. Todos o casi todas las materias tienen un laboratorio, tienen proyectos. El punto es que vayas usando lo que vas aprendiendo
tal vez no en su máxima extensión de complejidad, pero lo vas usando. Y en pantalla se puede ver un diagramita que van a ver con muchas variaciones a lo largo de su búsqueda. Si ven algo de ciencia de datos, van a ver esto, ¿no? Que es una intersección de matemática, estadística, computación y, aunque aquí lo llaman dominio de negocio, yo le digo todo el resto del conocimiento del mundo. Y pues es una forma medio, no sé, muy centrada en estas dos áreas de ver todas las otras disciplinas. Pero bueno, así es como lo muestran. Y realmente algo que yo noté es que ciencia de datos te da una formación un poquito más horizontal que otras carreras. ¿A qué me refiero con esto? Tú vas, no sé, eres ingeniero, empiezas en computación y dices, ok, me voy a especializar ahora en ciberseguridad. O eres matemático y te vas especializando en una cierta parte de igual algún tipo de modelos o cierto tipo de cosas. El punto es que te vas especializando y te vas como yendo cada vez más hacia un enfoque específico. La forma en la que se diseña la carrera te intenta quitar de esa forma de ver las cosas, de que tienes que irte hiperespecializando. Entonces vas a ver un poquito de todo. Vas a tener que obtener un buen nivel de computación, de programación, para poder traer a la realidad lo que quieres hacer, de teoría para entender lo que estás haciendo y fundamentar bien los problemas, porque los problemas no salen solo corriendo un algoritmo. Tienes que entender ahora sí que lo que trae el modelado detrás. Y pues ese enfoque como mitad práctico, mitad teórico está muy presente también en esta parte de lo horizontal contra lo vertical. Pero pues sí, básicamente la carrera te enseña todo un gran rubro de cosas, básicamente. Y bueno, la flexibilidad del área de aplicación de ciencia de datos es enorme. Básicamente, este diagrama que se muestra también representa cómo se mueven las industrias hoy en día. Combinan matemáticas y estadística por un lado, computación por el otro, y el resto de su negocio por el otro. Entonces, pues, por ejemplo, si tú inicias en alguno de los otros círculos, digamos en la parte que no está en la intersección de este diagrama, te va a ser un poquito más complicado, no imposible claramente, pero desplazarte a alguna de las otras áreas de conocimiento implica una gran inversión de tiempo y de esfuerzo de tu parte. Lo padre de la carrera es que te deja justo en medio. Es decir, vas a tener un poquito de matemática y estadística, vas a tener un poquito de computación y un poquito de pues, cualquier otro dominio. Por ejemplo, si estás en lenguaje natural, vas a tener que saber lo que es un corpus, cómo son las reglas gramaticales del idioma que estás aprendiendo. Si vas a procesamiento de imágenes, vas a tener que saber de teoría de incluso fotografía. Entonces, como que te deja parado en ese punto central. Y pues yo tengo compañeros ahorita que están en áreas muy diversas. Algunos están entrando ahora sí que de lleno a desarrollo de software, un poquito dejando de extra lo que vieron de matemática y estadística como tal, o de otros factores de dominios, por ejemplo, de procesamiento de lenguaje natural. Otros entraron directo a análisis modelado y digo, están como yéndose un poquito, digamos, fuera del centro de este diagrama, pero el punto es que tienes la flexibilidad de ya acabando la carrera de decir, si yo quiero probar un poquito de acá, un poquito de allá y un poco del otro, puedes entrarle. Y eso es lo realmente interesante de esta carrera, a mi parecer. También otras realidades de la carrera son por el IMSS. Como éramos la primera generación, éramos un grupo de personas muy reducido, éramos 17 entre dos, ahora sí que entre dos planteles. Entonces, en esa foto se muestra la primera generación y algunos profesores, entonces no éramos muchos. Eso lleva a que puedas colaborar muy bien con las personas. Realmente llegas a tener un ambiente y se acaban ayudando mutuamente. Los muy disciplinario. No existe una flexibilidad para realizar cambios. Digo, en nuestro caso éramos la primera generación y si veíamos
disponibilidad de recursos para alumnos muy alta. Se están poniendo laboratorios, se construyó un edificio que digo va a ser primordialmente para la licenciatura. Y pues básicamente sé de compañeros que tuvieron becas para algunos como eventos en el extranjero, que básicamente llegaron con el IMAS y dijeron, tenemos este evento, no es como tal de la licenciatura, pero tiene parte de ahí, es de nuestra formación, y dijeron, va, te ayudamos con una parte. Entonces creo que el IMAS ha tenido una muy buena apertura a invertirle ahora sí que a los estudiantes. Y otra cosa que tiene el IMAS justamente es, como está más centrado en la parte, o estaba más centrado anteriormente en básicamente un entorno de posgrado, los profesores dan posgrado, convives con gente de posgrado y básicamente los temarios en muchos casos son los mismos que toman en varias maestrías o posgrados y solamente pues te califican de forma más sutil, ¿no? O sea, como más leve. Pero realmente si tú quieres y tienes el interés, ahí está el nivel de varias materias que son nivel posgrado y las puedes tomar tú en la licenciatura. Y bueno, en muchos casos, varios compañeros empezaron como segunda carrera o simultánea. Y la verdad es que si ya lo tomaron como de especialización en teoría esta otra carrera, pues esto les ayuda muchísimo a subir el nivel, ¿no? Y pues justo como estás colaborando con gente que es de posgrado o tiene básicamente un puesto de investigación, puedes entrar a proyectos muy interesantes. Yo entré a unos 3 o 4 a lo largo de la carrera, por lo menos al momento de una búsqueda laboral. Es decir, yo estuve en un proyecto que está básicamente en la punta de lanza de este tema de optimización. Es un plus tremendo. La verdad es que te ayuda a buscar los beneficios que son no solo de la carrera como tal, pero del entorno que seguimos. Y bueno, sobre el campo laboral, claramente es muy importante. Básicamente, ciencia de datos ahorita tiene un nivel de demanda que está muy por encima de la oferta. Eso se refiere a que básicamente no hay científicos de datos y hay cada vez más datos por manipular. Entonces, pues básicamente a nivel nacional e internacional hay mucha demanda y los salarios son en promedio mucho más altos que los de otras carreras pues, que realmente tomarían el mismo tiempo en acabarse, ¿no? Y que son muy relacionadas. Entonces, pues, en dado caso de que necesites, por ejemplo, ir al extranjero, también tienes esta facilidad de que estás en demanda. Y bueno, eso es como de lo que yo pensaba antes y lo que vi. Y lo que debo decir también es que el IMAS tiene esta facilidad por cambiarte un poquito el panorama. O sea, yo venía de ingeniería, sí tenía una forma de ver el mundo muy utilitaria hasta cierto punto de decir, bueno, vamos a, no sé, lanzar el mejor modelo para esto, para resolver un problema. Y aquí en el IMAS te das cuenta de que hay varias formas de resolver algo. Tal vez algunas no son tan glamurosas como otras, pero por ejemplo, si son explicables, si tienen un buen fundamento teórico, pues te da un criterio de cómo saber explicar las cosas, que no te da, por ejemplo, hacer un bootcamp o algún curso de ciencia de datos, que creo que es muy importante para un científico de datos. Y bueno, ya para concluir esta pequeña plática, pues tiene un amplísimo campo de aplicación de ciencia de datos. A donde quieras entrar, puedes encontrar qué hacer. Datos hay en todas las industrias, en todos los sectores, público, privado. Hay mucha flexibilidad de campo laboral. Si quieres dedicarte a ciencia de datos y hacer un poquito de todo, lo puedes hacer. Pero también podrías irte un poquito alineando, no sé, si quieres entrar a finanzas, puedes entrar a finanzas por medio de esta carrera. Y tengo compañeros que lo están haciendo, entonces sé que si hay gente que siente que se equivocó originalmente de campo, puede usar ciencia de datos como un puente para irse alineando un poquito más a la línea de trabajo que quiere. Y pues existen las ventajas del IMAS, ¿no? Que son poca burocracia. Eso también hace que los trámites, por ejemplo, de titulación sean muy rápidos, cosa que se agradece para entrar al mundo laboral. Y pues tienes exposición a posgrado, ¿no? De que puedes
ya sea seguirte, hacer una maestría o alguna especialización, o simplemente puedes colaborar con gente que está haciendo investigación y eso te enriquece bastante tu panorama. Y bueno, eso es un poco de lo que yo viví a lo largo de la carrera. Les agradezco por su atención y cualquier pregunta, pues en un ratito o puede ser a mi correo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por tu intervención. Efectivamente, ¿no? Cuando se lanza un nuevo programa, pues sí, la primera generación sin duda pasa a ser conejillos de indias, ¿no? Pero hay otra forma de verlo, también son pioneros de esta carrera y bueno, en la medida en que vayan teniendo el éxito que espero que tengan y que empiezan a tener, pues eso se queda ahí, se va a plasmar. Muchísimas gracias. Ok, la siguiente intervención es a cargo de Fabián Martínez, que está conectándonos aquí ya por Zoom. Tengo entendido que tiene una presentación. Fabián, ¿puedes compartir tu pantalla? A ver si nos organizamos aquí. Ya la vemos. Sí, en un momento. Estamos viendo a Unice, no a Fabián. No sé si... Ah, ahí está. Ok. Adelante, Fabián. No te oímos. No. Hace rato sí te oía, pero ahora no. No, no te oímos. Me parece que hace rato no tenías los audífonos, ¿sí? No, no es... No te oímos. ¿Será problema de su lado o es de aquí? ¿Es de allá? ¿A mí sí me escucha? Sí, a ti sí, Eunice, sí te oímos. Todavía no. Ah, ya, parece que ya. ¿Se escucha ahora sí? Sí, sí, sí. Ok, y sin hacerle nada. Ok, bueno, a ver, ahora nada más necesito que se siga escuchando. A ver si compartes tu pantalla, a ver si seguimos escuchándote. Ujú. A ver, entonces, ahí ya estoy compartiendo la pantalla Y te oímos, sí. y si me escuchan. Ajá. Ok, bueno, gracias por la invitación. Eh, pues sí, yo también hablaría un poco sobre cómo fue mi experiencia en el IMAS, un poquito antes, después, a ver qué sale. Tengo que hacer estas diapositivas porque tiendo a divagar mucho, entonces vamos a ver. Un poquito hablando de, ya Eduardo me presentó, yo estudié matemáticas aplicadas y computación. En particular fui a lo que le llamaban la preespecialidad, simulación y análisis de decisiones. Posteriormente, pues maestría, doctorado lo hice en el IMAS. Y digamos que yo como me consideraría, pues como alguien con un perfil promedio, digamos, ¿no? Para esta área, hablando desde la licenciatura, ¿no? Siempre tuve la inquietud en la computación, por eso cuando era la elección, fue la elección de la carrera en este caso, y veía matemáticas, pero platicando, en este caso fue con mi papá, veíamos y bueno, computación pues era un poquito más completo, me gustaba la computación desde chico, dije, bueno, va, pues vamos por ahí. Me consideraría, como está ahí al final, ¿no? Un poco bastante informal, empírico, pragmático, si lo quieren ver. Eh, pero bueno, ¿por qué llegué a Limas? Un poquito, creo que me pasó lo que a Eunice, pero para mí los cursos de prueba y estadística en la licenciatura fueron muy difíciles. Difíciles, pues sí, realmente porque pues, no les entendía. No podría culpar a nadie, sino que pues no se me daban, digamos, ¿no?
Y por otro lado, los cursos de cómputo, pues sí me gustaron bastante. Eran 6 semestres, digamos, tronco común, y ya en los últimos 2 se especializaba uno o iba a la preespecialidad. Pero yo me fui justo al área más matemática que había en la carrera, y ahí un curso realmente lo que me gustó fue series de tiempo en ese entonces, ¿no? Tomé los 2 cursos y dije, bueno, pues sí, como que me gusta la estadística. Tampoco fue que yo tuviera el plano de hacer una maestría, ¿sí? Pero iba terminando, dije, pues me gusta, dije, ¿qué puedo hacer? Vi algunas poquitas opciones, realmente no muchas, laborales, y yo creo que ahí es cuando, pues, como dirían, el corazón de uno es el que lo va llevando, ¿no? Mi servicio social fue terminando, dando cursos de cómputo, y dije, pues creo que la academia es más lo mío. Entonces, encontré los programas que daba el IMAS, la especialidad y la maestría. Dije, bueno, pues vamos a ver qué puede pasar. Quería, como les decía, profundizar un poquito en estadística. Dije, bueno, pues va, ya presenté lo que tenía que presentar. Pasé apenas, creo, ya ni me acuerdo. O lo estoy bloqueando intencionalmente, ¿no? Pero entré a Limas, y pues cuál fue la sorpresa, que los cursos de prueba y estadística fueron más difíciles para mí en el posgrado. Porque me pasa un poquito lo que comentaba Mario. Yo sentía, digo, en la licenciatura era pues un poco una combinación, algo sí formal, pero no tanto. ¿Sí? Mis compañeros de maestría, pues creo que la mayoría iban de ciencias, de la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces, ellos ya traían bastante más esta formación matemática, digamos, lo formal realmente. Y a mí me costó muchísimo, ¿no? Entonces, primer semestre, más que yo verlo así que profundizar en algo, pues me tocó aprender muchísimo, muchísimo y rapidísimo. Entonces, algo que aprendí, que les comparto, es no inscribir 4 cursos el primer semestre y menos análisis y probabilidad juntos, ¿no? Entonces, eso me costó un semestre de beca. Eso es bueno, pero como sea, este, fue duro realmente, fue duro. Pero bueno, sí se aprenden cosas muy interesantes. En particular, a mí lo que me marcó fue esto, ¿sí? No como tal la serie, pero lo que está ahí escrito, ¿no? Creo que Eduardo nos escogió un poquito sesgados, pero ¿qué fue lo que me marcó a mí? La inferencia bayesiana. Cuando yo empecé a tomar estos cursos de estadística, inferencia bayesiana como tal se llama, fue muy interesante porque como que se conjuntaron ahí, se hicieron clic varias cosas en mi cabeza, y dije, como que ahora ya entiendo un poquito más la cuestión de la estadística, al menos en esta rama, ¿no? Me gustó muchísimo. Se mezclaba esta cuestión de cómputo, que es esencial en la bayesiana. Dije, bueno, pues ya voy conjuntando, yo creo que lo que buscaba al final, ¿no? Un poquito de teoría, un poquito de práctica, cómputo, que les digo, era algo que yo traía, pues del gusto de, pues casi toda mi vida. Entonces, pero pues siempre uno se la complica, ¿no? O sea, bien pude haberme ido a la preespecialidad de computación, pero dije, no, vamos acá. Pero bueno, así pasa. Entonces ahora yo las materias, les digo, ahí fue segundo semestre cuando conocí Bayesiana, posteriormente simulación, 2 cursos se puede decir que sobre simulación, y llego al área de todavía más elaborada, ¿no? Métodos bayesianos no paramétricos, y dije, órale, no le entiendo nada, pero va, que no me escuche Ramses. Pero me gustó mucho cómo era toda esa teoría. Es como la cabeza de cada quien, ¿no? Me gustan esas cosas abstractas, me llaman la atención, toda la cuestión matemática, pero a la vez busco cómo hacer la aplicación, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me fui ahí acomodando, aquí ya, ahora yo me considero que ando aquí, un poquito de estadística, un poco de prueba, un poco de cómputo, ¿sí? Ahí fue donde yo me desarrollé.
Yo hice tesis para, para titularme de la maestría sobre no paramétrica, pero implementando, hice todo, me acuerdo, una interfaz ahí, unos métodos de mezclas. Me gustó mucho, realmente me gustó mucho todo lo que fui aprendiendo en esta área, ¿no? Justamente, sí, aquí algo que dijo Eunice, y yo la comparto, sí, la cuestión aplicada y la cuestión teórica, pues son bien diferentes, son áreas muy diferentes. Uno tiene que realmente decidirse hacia dónde, ¿no? Porque sí, no es lo mismo un estadístico aplicado que un estadístico teórico. Y pues yo creo que yo me quedé como en el camino, porque me gusta la práctica, la teoría, pero ando ahí en medio. Ujú. Algo que me gustó mucho también del posgrado es que por los mismos requisitos, ¿no? Uno tiene que cursar distintas áreas, sí, áreas le llaman como tal, ¿no? Prueba, estadística, análisis, álgebra, topología, cosas así. Em, Como yo quise posteriormente ingresar al doctorado, pues tienes que presentar los famosos generales, entonces son de 3 áreas. Entonces eso te obliga a uno que está más hacia el área de estadística, dice, bueno, pues prueba la puedo pasar, estadística la puedo pasar. En mi caso revalidaron la tesis por este examen de estadística, pero falta uno. Y siempre era como que el coco de todos, ¿no? Chinga, ¿a cuál me voy? Porque pues ya es o muy teórico o una cosa que no me gusta, no sé. Pero a mí sí me gustó, digo. Al final, me pude meter ahí algunos cursos, teoría de gráficas, no sé, ahí para análisis numérico, sí, repasar algunas cosas de prueba. Me gustó esa parte del posgrado que te exige formarte un poquito más allá de tu especialidad. Posteriormente hice el doctorado, como les digo ahí, pues yo estaba realmente, pues sí, muy, digámoslo así, realmente cautivado por la cuestión de la no paramétrica, ¿no? Todo lo que se podía hacer, me llamaba la atención todo lo que hablaban en ese entonces, los machine learning, pero en la no paramétrica, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo lo decidí realmente, fue así, quiero quedarme en el IMAS. ¿Por qué? Pues porque sé, en ese entonces así lo veía, ¿no? Sé que hay profesores, investigadores de muy buena calidad y yo me quedé ahí por esa decisión. Ahí también seguí yo metiéndome a otras cosillas ajenas, no sé, cursos, creo que fue combinatoria en ese entonces, me metí incluso de oyente a los cursos de posgrado de computación, ¿no? Redes neuronales, la otra de cómputo paralelo, y digo, hay uno que anda haciendo de todo, ¿no? Pero en general, sí les puedo decir, pues me gustó mucho esa experiencia, con beca, sin beca, todo lo que se aprende uno, lo que aprende uno, como digo, de todos mis maestros, ¿no? Sean los profes, los investigadores, sean mis compañeros, fue realmente muy, muy bueno, muy buena la experiencia. Este, Por otro lado, ya nada más para terminar, pues yo qué les puedo decir, siempre es pues esforzarse y ser constantes, ¿sí? Sea lo que ustedes gusten hacer, véanlo así, ¿sí? Yo a un principio decía, no, bueno, pues como que lo que yo llevo pues no es suficiente y pues sí, ¿no? O sea, en cierta forma el nivel no era suficiente, pues se entiende, era el cambio de licenciatura a posgrado, pero hay herramientas que uno va adquiriendo, habilidades que pues va sirviendo, ¿no? Y puede ser que eso sea lo que posteriormente les haga esa diferencia en donde quiera que estén, ¿sale? Y bueno, pues sí, sin duda los invito a que se involucren en este mundo este sería mi mundo de ciencia de datos, prueba, cómputo, estadística, ¿sale? Y pues nada más, creo que sería todo. Muchas gracias, Fabián, por tu intervención. Y bueno, por último, pero no por eso menos importante, tenemos la intervención de Lisbeth Naranjo. Lisbeth, como ya se mencionó, bueno, pasó por aquí también y actualmente, eso no lo mencioné, pero actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias, pero tiene también la peculiaridad de que de todos los expositores del día de hoy, ella fue miembro del departamento en algún momento, fue miembro de nuestro departamento como técnica académica antes de sus estudios de doctorado, entonces
pues no sufrió más que todos los demás. Entonces, a ver si se refleja eso en su intervención. Adelante, Lisbeth, gracias por estar aquí. Está. Ahí se escucha, ¿no? Traigo una presentación porque dije, me pidieron como que hablar de mí y de repente se me va el avión de hablar de mí, ¿no? Entonces, como que la intención es motivarlos así de vengan a prueba, a cómputo, ¿no? Bueno, a programación, prueba, estadística, no se vayan, ¿no? Entonces, dije, se me va a olvidar qué es lo que quiero decir. Y pues muchas gracias por la invitación a Silvia, Eduardo, aquí a Limas. Yo tengo mucho cariño a este departamento porque aquí pues nació como más mi amor para la estadística y la probabilidad. Bueno, y sobre todo la estadística, ¿no? Yo cuando me dijeron de esta plática, dije, bueno, ¿cómo motivamos o cómo les platico cuál fue mi idea de por qué estudiar proba, estadística y ciencia de datos y contarles un poco lo que me pasó a mí? Evidentemente, como ya lo han comentado muchos, pues uno debe de tener un poco de amor o mucho de amor a las matemáticas. Y de ahí, pues, matemáticas aplicadas a trabajar con datos reales, ¿no? Con problemas reales, a meterse un poco a hacer la programación y esta idea de tener una interacción con otras disciplinas, ¿no? Con otras disciplinas, finanzas, medicina, biología, sociología, ¿no? Ecología y otras áreas. Yo estudié actuaría en la Facultad de Ciencias y cuando llego a actuaría descubro mi gran amor por las matemáticas y no por la actuaría, la verdad. Alguna vez llegué con Lucero, me acuerdo, Lucero fue mi profesora de cálculo en el primer semestre y le tuve mucha confianza y me dijo, es que ¿qué haces en actuaría? Deberías de ser matemáticas, ¿no? O sea, cámbiate de carrera porque en las que te va mal son en las de seguros y en las de finanzas y no, ¿qué haces ahí? Sin embargo, seguí en la carrera y cuando llego un poco a prueba y después estadística, descubro esta interacción que se puede hacer con cosas reales, con cosas prácticas como aplicadas, ¿no? Empezando por estos jueguitos de urnas que uno empieza a ver las combinatorias y las cuestiones de álgebra. Y en estadística, esta relación que podíamos tener con los demás áreas, ¿no? Pues sí, con psicología, con sociología, con finanzas, ¿no? Descubrí que también si uno quería aprender bien finanzas, pues, y que fueran las finanzas interesantes, pues necesitabas prueba y procesos estocásticos y estadística para que eso no fuera tan aburrido y solo fuera una cosa ahí de otro tipo, ¿no? Empiezo un poco o mucho el gusto por la estadística y le pido a Margarita Chávez Cano que sea mi asesora de tesis de licenciatura, ¿no? Como actualmente les digo a mis alumnos que ustedes tienen la opción de, bueno, me titulo por diplomado o por tesis o examen, ¿no? Pero hace algunos años, no quiere decir que muchos años, porque no creo que estoy un poco joven, pero hace unos pocos años teníamos que hacer tesis, los actuarios, y había que hacer tesis, ¿no? Entonces la decisión era con quién quieres hacer la tesis. Y pues yo le pedí a Margarita que me ayudara a hacer la tesis y hicimos un trabajito con aplicaciones en ecología y trabajamos cosas de análisis multivariado que era escalamiento multidimensional, que teníamos que hacer clúster, me enseñó un paquetito, en ese tiempo yo no conocía R, lo conocí hasta que llegué a la maestría, en ese tiempo el boom no era R, entonces uno utilizaba estadística o utilizaba SPSS o utilizaba por ahí unas licencias que teníamos allí en ciencias.
Y Margarita tuvo como la buena visión de llevarme y decirme, oye, pues presenta tu tesis en el Foro Nacional de Estadística que está organizado por la AME, que es la Asociación Mexicana de Estadística. Yo estaba en primer semestre de maestría ya, porque entré como a la maestría con la condición de que me tenía que titular el primer semestre, ¿no? Entonces eran unas carreras de, bueno, termina el primer semestre bien, no pierdas la beca, tienes que terminar la tesis porque si no te van a sacar de la maestría. Bueno, no me sacaron, me tardé un poquito más del primer semestre y fuimos al foro, ¿no? No porque estuvieran Acapulco y la playa y lo bonito, ¿no? Y además nos pagaron porque íbamos una bola de compañeros que ahí convivimos pero sí fue algo que me marcó mucho, ¿no? Y que los invitaría a ustedes que fueran, que cada vez que tuvieran la oportunidad de ir a un foro, de ir a coloquios, de ir a congresos, de repente uno organiza estos seminarios y de repente ya hay tantos que ya no puedes a dónde ir o no sabes a dónde ir, pero vayan, ¿no? O intentan. Porque con esta interacción de ir y de conocer y de ver qué cosas existen, uno empieza a conocer pues esas cosas que a veces no nos da tiempo en un salón de platicarles, que puedes hacer aplicaciones en medicina o que puedes hacer aplicaciones en sociología, que existe la bayesiana no paramétrica, que existen otras cosas que quizá a nivel licenciatura, pues no nos da tiempo de mencionárselos que existen, o no vienen en el temario, o de repente vamos en la inercia que pues, no te enteras, ¿no? Entonces, en esta interacción con el foro, pues tuve la oportunidad de ver otras cosas que no entendí. La verdad no las entendí, pero llamó mucho mi atención y me jaló mucho más con la intención o con las ganas de querer volver a repetir estos foros. ¿Por qué estudiar un posgrado, no? Una de las cosas que yo me cuestioné de ¿por qué estudiar un posgrado y no quedarte con solo la licenciatura? Bueno, una es profundizar los conocimientos que traemos de licenciatura, porque es verdad que pues de repente ya tenemos un plan establecido y el posgrado te permite la flexibilidad de elegir las materias de acuerdo a mis intereses personales, ¿no? Con ciertas condiciones. Pero si a mí me encanta la estadística y la prueba, pues yo enfoco mi camino a esto, hay que tomar otras materias. Y entonces el plan de estudios es tan flexible como uno quiera, ¿no? Entonces yo intenté meter materias de estadística y prueba. El posgrado me sirvió como una plataforma para el extranjero, ¿no? Yo soy alguien muy introvertida, muy miedosa. Ahorita que llegué le dije a Silvia, oye, yo no sabía que me podía quedar en Zoom, como que no pregunté los detalles y entonces me hubiera quedado en Zoom para no estar aquí enfrente de ustedes, con los nervios de interactuar con la gente, ¿no? O sea, como que yo encerradita en mi cuevita y estoy súper bien. Entonces, fue como esta fortaleza en el conocimiento y fue un salto también para poder estar en el extranjero. Por supuesto, a la gente que no quiere hacer un doctorado, esto no solo es formativo doctorado, nos permite mayores oportunidades de empleo. Y la verdad es que la última que puse pues sí, no quiero trabajar, en realidad fue mi primera decisión, ¿no? Así de, no, yo no quiero trabajar todavía no quiero ser godines, yo quiero seguir estudiando, ¿no? Y me gusta estudiar y yo me meto a la maestría. En mi casa soy como la eterna estudiante, ¿no? Porque nunca he salido de la universidad. Bueno, salí un ratito y me regresé. Entonces ha sido como la eterna estudiante y ha sido pues mi vocación o mi gusto, ¿no? A veces en esta vida uno no tiene la oportunidad de elegir o no tiene la oportunidad de trabajar en las cosas que le gustan, ¿no? Pero cuando tenemos la oportunidad de elegir y se nos concede, entonces es algo que yo agradezco mucho el día de hoy.
Ayer le escribí a Lucy. Lucy es la que está hasta abajo ahí, y le dije, oye, ¿tú no tienes fotos de la maestría, no? Cuando estudiamos en la maestría, y me respondió, no, Liz, pues estudiamos hace 17 años. Y en ese tiempo, pues no había celulares, me dijo, yo no tenía ni celular, ni a celular llegaba, ¿no? Yo el celular que tenía me lo había regalado mi hermano, así de, había sido un súper regalo, y de botoncitos, ¿no? Y era como para emergencias. Entonces, las únicas fotos que encontré por ahí fueron esas, ¿no? Que encontré de mis colegas de la maestría y que nos la pasábamos estudiando en la biblioteca, ¿no? A mí me encantaba estar en la biblioteca de Limas, que yo creo que es una de las más bonitas o la más bonita que he encontrado. Y nos pasábamos horas y horas estudiando, Luz y yo y otros colegas, ¿no? Algunos también son profesores, algunos se dedicaron a trabajar fuera. Y coincido con lo que los demás decían, ¿no? Esta interacción, este compañerismo, este trabajo grupal, pues siempre da como mayor conocimiento o mayores oportunidades, no solo para que saques 10 y te repartes la tarea, esa no es la intención, ¿no? Sino para que es como el apoyo e ir como llenando esos huecos que uno trae, pero que el otro sabe, ¿no? O que tú sabes y que le puedes ayudar al otro. Esa es la intención. Entonces, en esta parte de la maestría, de decir, bueno, ¿a qué me dedico? ¿Qué no me dedico? ¿Le sigo estudiando? ¿No le sigo estudiando? Siempre, de repente, como hay una duda de decir, pero es que en los trabajos siempre te piden como experiencia, ¿no? Y te piden experiencia, entonces te piden experiencia. Es verdad, pero la experiencia la vas a hacer ya cuando trabajas, ¿no? Y cuando estés trabajando no te va a dar tiempo de hacer una maestría. A veces no te da tiempo, esa es la realidad, ¿no? A veces sí, pero es como en poquitos, ¿no? En poquitos trabajos que realmente tienes un tiempo real de dedicarle por completo a una maestría, ¿no? Eso también fue como un factor para mí de trabajar o seguir estudiando, ¿no? De a qué dedicarme. Cuando termino la maestría, también entra mi cuestionamiento de decir, ¿a qué te quieres educar, no? Entonces, salí un tiempo a trabajar como actuaria, cosa que no me gustó. Quizá llegué a un área equivocada, quizá debía haber esforzado más a buscar áreas de estadística, o de repente también encontré un trabajo que me jaló el dinero y dije, voy a ganar muchísimo dinero, y me fui por el dinero y descubrí que el dinero no es mi pasión. Bueno, a todos nos gusta el dinero, ¿no? Pero estar 14 horas trabajando solo por el dinero para mí no fue suficiente, ¿no? O sea, tenía que tener como ese gusto por hacer cosas que realmente pudieran pudieran ser de interés para mí, ¿no? Mi maestría, mi tesis de maestría fue con Eduardo. Bueno, Eduardo ha estado en todos mis exámenes. Muchas gracias, porque estuvo en mi sinodal de licenciatura, en el de doctorado, y fue mi asesor en la maestría. Y cuando estuve haciendo esta tesis en análisis en estadística bayesiana, descubrí un gusto muy grande por la estadística bayesiana y por las aplicaciones, ¿no? A mí me gustan las aplicaciones. Y por ejemplo, en este caso hicimos aplicaciones en unos datitos, pues del libro a lo mejor, pero en cosas que podían tener una aplicación real, como en datos médicos, ¿no? Como en estos datos de conteo, con series de tiempo de conteo, con datos categóricos. Y también me llevó al Foro Nacional de Estadística, ¿no? Nos fuimos al Foro Nacional de Estadística, presentamos el póster, y fue esta motivación de seguir viendo bueno, seguimos con el doctorado, seguimos trabajando, y estuve un tiempo en el de técnico académico aquí en el Limas, y de ahí salió como el tren para irme al doctorado, ¿no? De repente Eduardo llegó y me dijo, oye, hay una oportunidad de irse a España, ¿te vas? Pues sí, me subí al tren y a los 2 meses ya estaba en España,
haciendo un doctorado en datos categóricos con métodos bayesianos también. Y ahí tuve la oportunidad de tener otras interacciones con otras áreas. Por ejemplo, conocía al doctor José Agustín García, que él era físico, ¿no? Los físicos eran como los del otro lado del edificio, ¿no? Ahí en ciencias, de quién sabe qué hacen, pero pues son físicos. Y de repente esta interacción o este interés que tuvo este investigador de decir, oye, yo quiero, él se dedica a cosas meteorológicas, ¿no? Y entonces me invitó a que estuviéramos haciendo cosas que quería analizar un conjunto de datos de lluvia de la región de Extremadura. Y pues él tenía ya la intención de aprender, ¿no? De datos extremos, de valores extremos. Yo no sabía de valores extremos, yo no sabía de qué se trataba eso. Le entendía un poquito a la bayesiana y entonces él no sabía estadística bayesiana y entonces estuvimos trabajando ahí para hacer esta modelación espacio-temporal de estos datos de lluvia, ¿no? Entonces fue una interacción que tuve con este físico y me llevó a aprender otras cosas, ¿no? Aquí he de confesar algo porque cuando yo estaba de técnico académico, yo decía, pues yo me quiero quedar aquí, no, pero está padrísimo, me encanta, me gusta estar estudiando, me gusta esta idea de dar clases. Y quizá yo me habría quedado ahí, ¿no? En ese momento. Hoy al tiempo, en esta parte de la vida académica, me doy cuenta que esta interacción que he podido tener con otras áreas también me ha permitido intentarla transmitir a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, de este trabajo que hicimos, un día llegué con una alumna y le dije, oye, ¿por qué no hacemos una cosa de datos extremos en tu tesis de licenciatura y le metemos la bayesiana, pero con datos de México, ¿no? Entonces, yo he intentado como estas cosas que he aprendido, pues órale, a un estudiante, a quien se deje, ¿no? Porque de repente las cosas no están tan sencillas, pero pues si se dejan, de ahí se anima, ¿no? Y si se dejan, pues resultan cosas bien bonitas. Una de las cosas, por ejemplo, que estuve trabajando en los últimos años son con unos datos de Parkinson, ¿no? Y también llegó mi alumno Jonathan y le dije, oye, tengo estos datos que se pueden hacer y paz, ¿no? Trabajo de tesis. Y en de un trabajo que hicimos con modelos de Markov oculto, lo pasé se lo pasé a Yadi, porque Yadi es ahora actualmente es actuaria, es profesora ayudante en la Facultad de Ciencias, creo que es de nuestras mejores ayudantes. Algún día será profesora, seguramente también. Y ella tenía la intención de hacer esta interacción de finanzas con estadística, ¿no? Es actuaria también. Nos pusimos a revisar qué posibles temas había y descubrimos esta relación de que una posibilidad de hacer aplicaciones en finanzas y hacer modelaciones para datos financieros y datos bursátiles era utilizando modelos de Markov ocultos, que yo lo había aplicado en unos datos de medicina, pero que existía esta relación de poderla aplicar en estos datos bursátiles y que tenía toda esta relación de, bueno, necesitas saber procesos estocásticos, probabilidad, necesitas un poquito de programación porque la estimación no es tan sencilla, sus datos de finanzas y toda la explicación que ella sabía en finanzas, y bueno, obviamente pues, es un modelo estadístico, matemático, ¿no? Y lo hicimos ahí. Entonces, este paso por la academia, por el IMAS, por la interacción con otras áreas, me ha permitido como conocer otras áreas, aplicar otras áreas. Y fue sin duda como tratar de interactuar con estas otras disciplinas, ¿no? Acercarme a los foros, tener la oportunidad de hablar con mis colegas, con mis compañeros, con mis profesores. Y
bueno, yo les quería platicar estas cosas que hice, en las que me he atrevido a hacer, en las que he llevado a mis tesistas, a mis alumnos. No sé si algunos de ustedes son mis alumnos, ¿no? Yo los invité y casi a mis alumnos les dije, vayan, nos vamos a comer una pizza, pero pues no, ya no dije nada de la pizza, estarán en clase en línea. Y bueno, creo que es todo y pues muchas gracias por estar aquí. Y si podemos tener algunas preguntas o lo que sea, con mucho gusto. Muchas gracias, Lisbeth. Les voy a pedir que me acompañen agradeciendo a todos nuestras invitadas y nuestros invitados, por favor. Y sí, efectivamente llegó el momento para preguntas, si es que las hay, o comentarios. Tal vez no tienen una pregunta en mente, pero algo que quieran comentar de acuerdo a su propia experiencia. ¿Hay alguien aquí que quiera hacer alguna pregunta o comentario? ¿No? No sean tímidos. Lisbeth dice que es introvertida, era tímida y ya ven. Hernando, ¿hay alguna pregunta en el chat? Sí, exacto. Tenemos una de Omar Luna. Dice, soy de matemáticas aplicadas y maestría en estadística, pero no soy de la UNAM. Me hicieron falta materias como teoría de la medida, procesos estocásticos, y la pregunta es, ¿recomiendan entrar al doctorado o a la maestría? No sé, ¿alguno de ustedes quiere responder? Si quieres, A ver, Eunice, sí, adelante. sí, yo, bueno, todo depende en qué quieras hacer tu doctorado, porque tal vez teoría de la medida, no sea tan necesario si quieres hacer un doctorado, tal vez en inferencia, clásica, por decir algo, ¿no? Puede ser o no, depende del tema. Eso depende fundamentalmente, yo pienso que del tema. Yo te sugeriría que primero te acercaras a ver qué temas de investigación tienen los, ¿cómo se llama? Los investigadores de Limas, valga la redundancia, y ya en base a eso, que ellos te den una guía, porque finalmente, tú vas a tener que, para hacer el doctorado, vas a tener que presentar tus exámenes y generales que mencionó Fabián. Entonces, si es necesario, por ejemplo, para desarrollar tu tema de tesis, de doctorado, pues te van a decir, no, pues estudia análisis matemático, bueno, teoría de la medida, ¿no? Y tal vez sí sea necesario que para este tema, ¿no? Pero habrá otros temas que no sean necesarios. Entonces, yo creo que depende mucho del tema o de la pregunta de investigación que tú quieras hacer. Sí, efectivamente, muchas gracias, Eunice. Y creo que también es importante, ya que lo mencionas, la personalidad, ¿no? Que tenga, en este caso, Omar se llama. Sí, porque si tienes mucha iniciativa, te gusta el autoaprendizaje, te gusta ser autodidacta, pues en principio no debe haber mucho problema si te vas directo al doctorado, pero si necesitas más bien un plan más estructurado y todo eso, pues siempre conviene hacer la maestría, ¿no? Prepararte. Y, que ya tenía, pero le faltaban esas materias. Eso es, ok. No, entonces ya está. Pero bueno, sirve el comentario para alguien más que esté en una experiencia similar. Si necesitan un poquito más de guía o de estructura, pues siempre conviene pasar por la maestría y prepararse mejor para el doctorado. Acaba de llegar otra. Dice, es de Daniel Jorge Castillo. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de maestría en ingeniería forestal. ¿Podría entrar a cursar la maestría con el fin de tener un conocimiento más sólido en estadística para poder aplicar a mi área? Bueno, si me permiten, Silvia lo mencionaba ayer, en principio sí, pero depende pues de que tenga la capacidad para aprobar el examen de admisión, ¿no? Que dependiendo de sus antecedentes y de su interés, pues es posible, ¿no? Tenemos casos así, pero si no, la otra recomendación sería que explore la posibilidad de pasar por la especialización en estadística aplicada, tal vez para efectos de su trabajo y de sus proyectos sea más que suficiente, ¿no? Entonces, sería cuestión que evaluara los dos programas y que se informara bien sobre el examen de admisión. Sí, Silvia quiere hacer un comentario. Yo creo, no sé si estés estudiando en la UNAM. Si estás estudiando en la UNAM, las materias de la especialización se las pueden abrir como parte de su programa. Eso es uno, ¿no? Tendrías que ver con el coordinador de tu programa. Y si quieres materias de la maestría, también puedes, porque de acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado, uno puede tomar hasta el 40%, creo, de créditos en otro posgrado, ¿no? Entonces,
Eso es algo que también puedes explorar. Gracias, Silvia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, tenemos una aquí. Para Mari, ¿cómo ha sido tu experiencia laboral? ¿Experiencia qué? Laboral. Laboral, pero en el aspecto de estar ya trabajando o la búsqueda. Ambas. Ambas. Bueno, para la búsqueda, realmente desde que estás como estudiante, hay muchas ofertas que puedes tomar, ya sea para decir, voy a empezar después de la carrera o ahorita que soy estudiante dentro de tiempo, pues no de tiempo completo, pero de parte de mi tiempo, ¿no? Que lo dedico a trabajar. Y ya, o sea, de que hay oportunidad, hay mucha. Y ya al momento de entrar, pues la verdad, personalmente estoy trabajando en algo que me gusta, que es pues, aplicar modelos para problemas fuertes en escala, que no tienen soluciones ahora sí que muy simples, ¿no? Entonces, pues siento que te puedes ir más a la parte de analizar datos, algo más sencillo o algo más modelado, o sea, tienes de dónde elegir y pues es trabajo, ahora sí que como estás en demanda como científico de datos, tú puedes decidir a dónde quieres trabajar dependiendo de lo que te guste, que es algo que no puedes decir en muchos otros, ahora sí que después de pasar por muchas otras licenciaturas. Ahí hay otra pregunta. Buenas tardes. Es una pregunta general. Bueno, a mí me está interesando tanto la especialización en estadística que han mencionado y la maestría, pero me gustaría saber en qué caso recomiendan cada una de esas o en sus casos particulares por qué optaron por la opción. ¿Tú qué estás estudiando? Actuaría. Actuaría. Sí, bueno, también lo comentaba Silvia el día de ayer, me parece. Depende primero de tus intereses y también un poco de tu formación, ¿no? La maestría está diseñada para alumnas que tienen un antecedente ya más cuantitativo, matemático, ¿no? Por ejemplo, actuarios matemáticos, matemáticos aplicados, incluso algún físico eventualmente podría estar interesado, matemático, pero es un programa más formal en ese sentido, con más rigor matemático. Entonces, si eso es lo que a ti te interesa, pues definitivamente esa sería la recomendación. El programa de especialización en estadística aplicada está más orientado a egresados de otras carreras que tal vez no tienen nada que ver con matemáticas, ¿no? Ya decíamos el caso de Paz, que viene de ciencias sociales, pero ya mencionó también, hemos tenido psicólogos, sociólogos, economistas, ingenieros, ¿sí? Pero también han pasado por ahí algunos físicos, matemáticos y actuarios, ¿sí? Que tal vez quieren, pues, tener una formación un poquito más profesionalizante, sino tanto, o con tanto rigor, digamos, académico, pero sí que les dé una idea más clara o un panorama más amplio, digamos, de lo que se hace en estadística, ¿no? Porque, bueno, la actuaría se lleva estadística, pero no necesariamente se ven todas las optativas que se podrían considerar aquí, ¿no? Entonces, es eso, si a ti te interesa más la estadística aplicada, o ya estás trabajando, que seas actuaria, pero estás en algún otro ámbito, pues tal vez eso te ayude a completar tu formación y aprender a aplicar los métodos estadísticos de manera correcta, ¿no? Sí, espero que responda a tu pregunta. Sí, adelante, Paz, por favor. Sí. Hola, hola. ¿Sí? Ya. Pues, todo lo que dice Eduardo, pero además, pues échale un ojo al plan, al programa de estudios de la especialización. Hay materias, pues sí te llama la atención, ¿no? Regresión lineal, múltiple, inferencia bayesiana, muestreo, diseño de experimentos, análisis multivariado. Ve si te llama la atención los programas. Y por ejemplo acá lo que yo veía cuando platicaba con compañeros actuarios es que se metían a la especialización justo como más profesionalizante porque ya no querían hacer, apenas acaba de surgir la licenciatura en ciencia de datos, entonces ellos ya no se querían aventar una segunda carrera, ya tenían mucha experiencia a veces en, o sea, en diferentes áreas, ¿no? En programación,
en matemáticas, forzaban ahí la estadística en la especialización, pero era como para poder tener también un campo laboral un poco más amplio sin tener que pasar por otra licenciatura. Entonces sí, ahí depende pues, de lo que quieras, pero de los programas de tanto de la maestría como de la especialización. De acuerdo, muchas gracias. También toma en cuenta la maestría, dura 2 años en principio y la especialización solo 1 año, ¿no? Entonces también dependiendo de tu urgencia, digamos, por terminar ese grado, pues lo puedes tomar en cuenta. ¿Sí? Así es. Ay, Sí. Eduardo, yo quisiera. Micrófono. A ver, perdón, primero Silvia, ahorita que le pasen el micrófono y luego Eunice. Eso, ¿no? En la maestría tienes beca, claro, tienes que ser buen estudiante. En la especialización no. La especialización son en las tardes, la maestría pues, puede ser en cualquier. Somos como más dados a dar las clases en la mañana, pero puedes tener clases en cualquier momento. Y otra cosa es, si no te has recibido, la especialización es una opción también de graduación que tienen ahora, ¿no? Como lo que decía Lisbeth, ahora se pueden graduar por 1000 cosas. Una es hacer una especialización y esta en particular es una que puedes tomar para graduarte, ¿no? Entonces, es cuestión de que valores todo y toma esa decisión. Si quieres algún día venir a platicar acá con nosotros, puedes con toda confianza buscarnos en el primer piso del edificio de allá. Gracias, Silvia. Eunice. Sí, yo quería comentar el caso fue cuando yo fui ayudante en la licenciatura de, ¿cómo se llama? De actuaría en la Facultad de Ciencias, teníamos una chica que hizo la maestría, pero como a ella le llamaban la atención también las aplicaciones, lo que hizo fue meterse de oyente a la especialización. Entonces tuvo lo mejor de los dos mundos, digamos, ¿no? Entonces tuvo, ¿cómo se llama? Tuvo la parte matemática y tuvo la parte aplicada por esa parte de la especialización, ¿no? Ese era el primer comentario. El segundo comentario es que yo tengo actualmente muchos amigos que son matemáticos puros y que por X, Y o Z les ha tocado tener que enseñar estadística, ¿no? Y me lo dicen, digo, yo sé que le estoy enseñando mal, porque no sé estadística, ¿no? Muchas veces hay el mito también de que si eres matemático puro, las estadísticas se te van a hacer fáciles. Bueno, ciertamente un matemático puro tiene la habilidad de aprender estadística y probabilidad, eso me queda claro, pero no se va a tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Se va a tardar posiblemente bastante más, tal vez 1 año, 2 años, no lo sé. ¿Por qué? Porque hay todo, ¿cómo se llama? Toda una serie de conceptos, intuiciones que no se ven en una carrera necesariamente de, ¿cómo se llama? De matemáticas puras que no ha llevado probabilidad y estadística. Teoría de la medida, sí, está relacionado con probabilidad, pero no hay una intuición, por ejemplo, de la probabilidad condicional, etcétera. Entonces, para los matemáticos puros que quieran o que les gustaría hacer estadística, tienen que tenerse paciencia, o sea, porque aparte, luego se desesperan, cuando dicen, es que debería de esto hacérseme fácil. No, estadística y probabilidad son áreas complejas, las aplicaciones tienen su complejidad y hay que tenerse paciencia, pero se puede, por supuesto que sí. Gracias, Eunice, es un muy buen punto. Yo lo diría así, o sea, sí hay una diferencia fundamental que es las matemáticas son deductivas, la estadística es inductiva, ¿no? Entonces, sí necesitas tener como que otro chip o crear la intuición necesaria para poder, bueno, enseñar y aplicar eventualmente, ¿no? La estadística. Lisbeth. Creo que ya lo habían dicho todo, pero sí depende de cada caso lo que preguntabas, porque, por ejemplo, a mí me pasó que me gustó mucho la matemática teórica, ¿no? O sea, los cálculos, las álgebras. Yo siendo actuaria me metí a topología, me metí a geometría moderna, llevé cálculo, no, análisis 2, análisis 3, ¿no? Entonces, sí era muy evidente que me gustaba la teoría, ¿no? De repente ya no, a la hora de elegir trabajo dije, chin, pero ¿qué hace un topólogo allá afuera, no? ¿O qué hace
o de álgebra nada más voy a poder dar clases, ¿no? Y entonces dije, no, pues la estadística o comprueba, pues así está la parte teórica, la parte aplicada, y también me gustó un montón y me gustó muchísimo más, ¿no? Pero entonces, si a ti te gustan mucho esas materias teóricas, pues evidentemente te va a encantar la maestría. Si de repente las sufriste y las sufriste esas teóricas y más bien te gusta un rollo mucho más aplicado, entonces seguramente como que lo tuyo es más un poco la estadística, porque si hay es esta parte rigurosa, más teórica, sí hay diferencia entre la maestría y la licenciatura, la maestría y la especialidad, perdón. Y ya. Muchas gracias. Allá al fondo hay un comentario, pregunta. Gracias. Una pregunta en general. ¿Existe algún curso de preparación para la maestría para no matemáticos o actuarios? No. Silvia, me corrige si me equivoco, pero no para la maestría, ¿no? Para la especialización sí hay un propedéutico, pero bueno, ya se mencionó cuál es el perfil, ¿no? de ingreso de la especialización, pero para la maestría no. O sea, típicamente los aspirantes pues vienen de la Facultad de Ciencias o programas similares, entonces espera que ya tengan la preparación prácticamente, básicamente, perdón, en álgebra lineal y cálculo, ¿no? Pero si no, no hay un propedéutico para la maestría. Y bueno, lo que pasa es que yo soy QFB, o sea, yo tomé la especialidad, me gustó mucho, la recomiendo totalmente. Entonces, pero me empezó a gustar un poco más la parte matemática. Entonces, yo no sé, a lo mejor con quién me podría acercar para ir a lo mejor, o sea, sí tengo que ir a tomar a lo mejor clases de licenciatura, pero para saber como cuáles, ¿no? ¿Cuál sería como que la ruta para poder lograr el objetivo? Sí, quizás Lisbeth, que es profesora en la Facultad de Ciencias, te podría orientar más en ese sentido, ¿no? Sí. Tal vez no es el momento ahora, pero si te pones en contacto con ella, supongo que lo hará con mucho gusto. Gracias. Hernando, ¿hay alguna otra pregunta en el chat? ¿No? Quizás la última pregunta y con eso cerramos. Pues, primero que nada, muchas gracias a todos. Me gustó mucho su plática. Y bueno, tengo varias preguntas. La primera va para Mario. Y es de que en Internet he visto que hay muchísimas cosas, muchísimos recursos de cómo aprender ciencia de datos, cursos de ciencia de datos, libros, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué tiene de diferente esta carrera o qué me da de especial la carrera? O, ¿qué tiene de diferente de tomar un curso, de acabar un libro, de estudiar por mi cuenta? Que hay bastantes cosas por donde agarrar a realmente ser un licenciado en ciencia de datos. Claro, de hecho es una muy buena pregunta y debo de decir que a lo largo de la carrera varios de esos recursos los acabas tú como estudiante de la licenciatura en ciencia de datos usando. ¿Por qué? Porque a veces cubres algunas cosas que te gustaría ver más a fondo, o tal vez no te quedaron tan claras en el momento. O sea, tienen su lugar, claramente. Lo que yo veo de la licenciatura como tal es en específico dos cosas. La primera es que te da un panorama un poquito más amplio sobre lo que no solo es ciencia de datos, sino lo que se relaciona. Por ejemplo, para ciencia de datos, pues puedes ver en algún curso el modelado con redes neuronales profundas, por dar un ejemplo, ¿no? Son muy buenos muchos de los cursos, pero por ejemplo, la parte de base de datos, tal vez no la considerarías tan necesaria y no vendría en un curso de, no sé, un bootcamp o algún libro de ciencia de datos, pero son cosas que se van correlacionando poco a poco y son, digamos, que si no los viste en algún momento como científico de datos, vas a acabar teniéndolos que ver en algún momento. Tal vez no inmediatamente cuando estás haciendo alguna cosa sencilla, pero ya cuando te metes, por ejemplo, a problemas que tienen gran escala, vas a tener que ver paralelismo, paralelismo, perdón, bases de datos para datos masivos y cosas que ya se van un poquito más allá de lo que ven los cursos de ciencia de datos. Y obviamente, pues eso es un tiempo extra que le tendrías que dedicar aparte de sus temas. Y lo otro es lo que decía de que aquí en el IMAS, por lo menos, existe esta capacidad de colaborar fácilmente. Por ejemplo, profesores te van a decir, salió este proyecto, estamos viendo
tenemos estos datos, no sé, del INE y queremos hacer tal análisis. Ese tipo de cosas son algo que sale muy en el momento y muy en el lugar. Y son oportunidades que te abren un poquito el panorama tanto a esa, digamos, tanto a ese dominio del conocimiento que puede ser del problema, como a aprender a modelar con casos que no son tan tradicionales. O sea, hay problemas que son más tradicionales y hay cosas que son puramente experimentales que nadie ha hecho. No te van a aparecer en ningún curso porque literal hay 4 personas en la historia que lo han intentado hacer, y como esa parte como experimental que te da el IMAS de tener ese tipo de, pues ahora sí que investigaciones alrededor, es otra de las ventajas. Entonces, pues son esas dos las que yo veo como diferenciadoras. Insisto, se pueden complementar. Yo tomé varios cursos muy buenos de varios temas y me ayudaron bastante, pero esas sí son las ventajas que yo le veo a la licenciatura como tal. Bueno, también era otra porque veo que para la ciencia de datos existen muchísimas salidas. Por ejemplo, puedes terminar siendo ingeniero de datos, analista de datos, científico de datos, ingeniero en aprendizaje de máquina, ingeniero en inteligencia artificial. O sea, yo terminaría saliendo como científico de datos, pero de ahí yo como, o sea, supongo que ya tendría que estudiar por mi cuenta para agarrar mi camino, ¿no? Claro, digo, depende un poco también en que te sientas como más confortable en el momento. Yo, como tal, sí voy a salir como licenciado en ciencia de datos, pero ahorita, por ejemplo, mi empleo es más de ingeniero de Machine Learning. Y es un poquito, ¿por qué? Porque yo a lo largo de la carrera fui haciendo un poquito más de cosas de Machine Learning que de otros de los temas. Que pues fue algo del momento, claro. O sea, fue lo que fui experimentando. Entonces, ya al momento de que tú vas a aplicar, por ejemplo, algo que está relacionado a ciencia de datos, como por ejemplo, ingeniero de Machine Learning, o ingeniero de datos, depende un poco de, sí, como decía en una pregunta que me hicieron hace rato, un poco de a dónde te quieras ir, pero también de dónde tienes experiencia. Y esa experiencia pues la puedes ir sacando también de otros proyectos. Entonces, pues no hay una carrera como para ingeniero de Machine Learning, pero también porque está muy correlacionado con ciencia de datos. Entonces, como que es una gran capa que cubre todos esos como otros, que lo puedes ver como posiciones, que son ciencia de datos con un poquito más de énfasis en tal o cual cosa. Bueno, y ya la última cosa. Escuché mucho, bueno, me di cuenta que lo que hacía Fabián, en lo que nos está Fabián ahorita, era muy relacionado a ser un científico de datos, porque él mencionó un diagramita y puso que él estaba en el medio, entre cómputo, probabilidad y estadística. Entonces, mucho de lo que podría ser un científico de datos. Y entonces, también pues, supongo que hay varias maneras de llegar a obtener un empleo, o ser un científico de datos, pero realmente sí es más recomendable como tal estudiar la licenciatura o tal vez estudiar actuaría y después especializarme, hacer una maestría y así hasta yo formar mi propio camino. Depende, yo creo, un poco de tu estilo de aprendizaje. Eso, o sea, si eres muy autodidacta, bien puede ser un actuario que le meta muchísima programación y cubrir un poquito de todo, ¿no? Obviamente tendrías que basarte para salir con todos los conocimientos del plan, pues en un plan, no sé, casi viendo el plan de estudios de una carrera de ciencia de datos para decir, ok, ¿qué están viendo? Esto. Ah, bueno, esto lo puedo ver yo por mi cuenta, esto lo puedo ver en un bootcamp, esto lo puedo ver en una especialización. O sea, sí hay muchas formas de llegar a lo mismo, y realmente el que la licenciatura en ciencia de datos sea la mejor manera, la verdad eso es muy dependiente, pero yo creo que es de las maneras más directas y como más estructuradas de llegar a lo que sería un científico de datos con todas las herramientas. Pero obviamente no es la única manera. Ok, ya a todos. La verdad, muchísimas gracias. Me encantó escuchar a Fabián, escucharte a ti, porque sí eres mucho de lo que quiero hacer y a donde quiero llegar. Entonces, gracias. Claro, a ti. Muy bien, pues creo que con esto damos por concluida esta mesa redonda. Espero que, bueno, haya sido ilustrativo, ¿no? De las generaciones que han pasado por aquí, por los diversos programas, desde la licenciatura en ciencia de datos hasta el posgrado, pasando por la especialización, las maestrías y doctorados pasando por la especialización. Y bueno, pues aquí está, aquí estamos, ya lo decía Silvia, si alguien tiene un interés particular puede contactar a cualquiera de nosotros. Silvia presentó el personal del departamento, entonces siéntense con la confianza
de acercarse a nosotros, de hacer preguntas, o en la parte más administrativa, pues también está Eli, nuestra secretaria estrella, que puede sacar de muchas dudas también en muchas de estas cuestiones. Y no me queda más que agradecer una vez más a nuestras invitadas, a nuestros invitados, e invitarlos a ustedes para mañana en la última sesión que comienza a las 10:45. Y pues una última petición, si acaso, es que pues compartan esta información con sus compañeros que pueden estar interesados, con sus compañeras que no pudieron venir por alguna razón. La idea es que esta transmisión que ahorita es en vivo, pues se quede en el canal de YouTube de Limas para que sea una referencia, ¿no? Entonces, pues si no ahora, posteriormente, que ellos y ellas puedan revisar esta información y pues esperemos seguir aquí para poder resolver sus dudas, ¿de acuerdo? Pues agradecemos una vez más, por favor, a nuestros invitados. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Voy a cerrar nada más haciendo un pequeño presente a los invitados que están aquí. Fabián, Eunice, muchas gracias. Cuando tengan la oportunidad de venir por acá, con mucho gusto les haremos entrega de su pequeño presente. Gracias. Todavía no podemos enviar tazas por email o por Zoom, pero Gracias. veremos. Fabián, Eunice, una vez más, gracias a ustedes también. Quede mal que no pudieron estar aquí, pero bueno, se entiende. Ojalá que pronto haya una oportunidad para que nos acompañen. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien.